Queridos hermanos, queridos amigos, para mí es un placer estar delante de ustedes para continuar esta serie de las maravillas de la ley de Dios. En este momento quiero basarme en este título que dice los requerimientos y demandas de la ley de Dios. Como número 1, la ley de Dios ha de ser manifestada todos sus requerimientos para que la gente vea obligada a discernir en pro o en contra de la verdad. 2. El conocimiento de las demandas de la ley aplastaría hasta lo último los rayos de esperanza del alma y si no hubiera sido dado un Salvador para el hombre. Solo los que reconocen las demandas de la ley moral pueden explicar la naturaleza de las exigencias de Cristo. Si no conocen la profundidad de la ley, no tendrán necesidad de un Salvador. Por eso que es importante conocer la profundidad de la santa ley, los requerimientos. De allí que descubriremos las exigencias de la ley. Cuando el apóstol Pablo se explayó, se profundizó en los requerimientos de la ley de Dios, él lo explicó y dijo: si la ley tan solamente abarcaría la parte externa, los hombres no serían culpables de sus pensamientos y sentimientos erróneos. De tal razón que la ley descubre los pensamientos, los sentimientos, las intenciones del corazón. La ley descubre lo que tu mano hace, lo que tu lengua expresa. De tal razón que la ley, frente a los hombres, requiere una vida que sea intachable. Por eso que las exigencias de la ley requieren que los pensamientos y los sentimientos sean puros y santos. De allí que la sierva del Señor dice en su bendita palabra: la ley de Dios, tal como se presenta en las Sagradas Escrituras, es amplia en sus requerimientos y alcanza hasta los pensamientos y los sentimientos. Si la ley abarcara tan solo la conducta externa, los hombres no serían culpables de sus pensamientos y deseos y designios erróneos. Pero ella requiere que el alma misma sea pura y la mente santa y los pensamientos y sentimientos estén de acuerdo con las normas de su justicia. Si no fuera así, estamos sentenciados. De allí que el profeta Jeremías dice: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos y que ves los pensamientos del corazón. Es Dios el que lee el pensamiento. Es Dios el que ejecuta los juicios, porque Él es el que descubre los pensamientos de los seres humanos. De allí que el Señor Jesús, en una oportunidad, hablando con sus discípulos y la gran multitud, dijo lo siguiente: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pues yo os digo que todo aquel que pusiere los ojos en una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón con ella. Que aún la ley de Dios descubre los pensamientos, las intenciones. Por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, les dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. O sea, los pensamientos. El apóstol Pablo dice: pensad en lo bueno, en todo lo puro.
Si no pensamos en lo bueno, en lo puro, la ley de Dios nos condena a muerte. Por eso que la ley exige la naturaleza sin pecado. El apóstol Pedro dice lo siguiente: porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. La ley es santa, Dios es santo, y por tanto exige la santidad. Y la sierva del Señor, aportando lo que dijo el apóstol Pedro, dice: pero la ley requiere que el alma misma sea pura y la mente santa. Querido amigo, querido hermano, la ley te exige y exige de todos nosotros que nuestra mente sea santa, que nuestra mente sea pura. Y deseado de todas las gentes, la página 711 dice: la ley revela los atributos del carácter de Dios. Mirando a la ley, nosotros podemos conocer el carácter de Dios. Y en este libro que se llama Discurso Maestro de Jesucristo, expresa lo siguiente: la ley de Dios es tan santa como Él, tan perfecta como Él. O sea, en la ley no hay nada de fallas. Presenta a los hombres la justicia de Dios y es imposible que los seres humanos, por su propia fuerza, satisfagan la ley, porque la naturaleza del hombre es depravada, deforme, enteramente distinta del carácter de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros, si somos diferentes, distintos, tenemos una naturaleza pecaminosa, satisfacer los requerimientos de la ley? Y en este libro que se llama Camino a Cristo, la página 62 dice: antes que Adán cayera, le era posible desarrollar un carácter perfecto y justo por la obediencia a la ley de Dios, mas no lo hizo. Por causa de su caída, tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios demanda. Estamos imposibilitados. Dado que la ley del Señor es perfecta y por lo tanto inmutable. Es imposible que los hombres pecaminosos satisfagan por sí mismos las demandas de la ley. Por eso vino Jesús como nuestro Redentor. Era su misión hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina, ponerlos en armonía con los requerimientos de la ley del cielo. Solo Jesús, viniendo como hombre, viviendo una vida santa, nos puede ahora relacionar con el cielo, ponernos en armonía con la ley. Querido amigo, querido hermano, solo mirando a Jesús podemos alcanzar los requerimientos de la ley. Mientras no miremos a Jesús, la ley nos condena a muerte. Por eso que aquí dice, la ley exige un carácter perfecto. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. Esto no lo tenía el hombre para darlo. No podía satisfacer los requerimientos de la ley de Dios, pero Cristo vino a la tierra como hombre, vivió una vida santa, desarrolló un carácter perfecto y ofrece como don gratuito a todos los que quieran recibirlo. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Solo la vida de Jesús
sus 33 años de vida como hombre que vivió obedeciendo a la ley, pudo satisfacerlo con sus requerimientos, porque él no cometió ningún pecado, ni siquiera en pensamiento. Por eso que el Señor Jesús en su discurso dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros es imposible ser perfectos, tener la perfección de Dios. Por eso, solo mirando a Jesús podemos nosotros tener, mi querido amigo, la perfección. Solo mirando a Jesús podemos estar en armonía con el Padre. Y la ley pide que usted desarrolle este carácter perfecto. De allí que sigue diciendo la palabra del Señor: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cualquiera que se enoje contra su hermano es homicida. Puede pensar, mi querido amigo, mi querido hermano, que solamente cuando nos enojamos con nuestro hermano llegamos a ser homicidas. Que cuando le maldecían a Jesús, él no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba a nadie, sino encomendaba la causa al que juzga con justicia. En otras palabras, encomendaba su vida a su Padre. Él no sentenciaba a los que lo despreciaron, no sentenciaba a los que lo ultrajaron, sino más bien lo demandaba a su Padre. Él es el que hace justicia, una justicia perfecta. El Señor Jesús, dispuesto al sufrimiento, dice el profeta Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. La ley exigía del pecador que su vida sea justa, sin pecado, y solo la vida de Jesús, solo Jesús, llegó hasta la cruz del Calvario sin abrir su boca. La ley exige obediencia perfecta. La ley exige rectitud, que sea sin mancha. Exige una perfecta justicia. El hombre no tenía para darlo, porque la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Sin embargo, Dios requiere de Adán antes de su caída una obediencia perfecta a su ley. Dios requiere ahora mismo, hoy, lo mismo que requería de Adán: una obediencia perfecta, una rectitud sin defecto, sin falla ante su vista. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, no ha cambiado, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia, eso pidió de nuestros primeros padres, y eso pide también hoy de nosotros. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? De padres a hijos pide también hoy la obediencia perfecta,
La ley exige la muerte del transgresor. La ley. Si una persona no está en armonía con ella, lo exige la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Una muerte eterna. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, dice, la paga del pecado es la muerte. La justicia demanda que el pecador no sea meramente perdonado, sino que debe ejecutarse la pena de muerte. Dios, en la dádiva de su Hijo unigénito, cumplió esos dos requerimientos. Al morir en lugar del hombre, Cristo agotó el castigo y proporcionó el perdón de los pecados a los hombres. Cristo es el único que se compadeció de nosotros, mis queridos amigos y hermanos. Sin Cristo significa solo la condenación y muerte para el transgresor. En la ley no hay medicina. En la ley no hay solución. El transgresor debe morir irreprensiblemente. La transgresión de la ley de Dios exigió la muerte de Cristo para salvar al hombre y mantener al mismo tiempo la dignidad, el amor de la ley, la fe por la cual vivimos. La página 9. Queridos hermanos, la ley solamente pide la vida del transgresor. Debe morir eternamente. La quebrantada ley de Dios exige la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus requerimientos en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podría salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarle otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre de su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Solo Jesús podría dejar el cielo, despojarse de su divinidad y vestirse de la humanidad, venir a este mundo para librarnos de la condenación de la ley. Por eso que en el libro de Lucas capítulo 16, 15 dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y el apóstol Pablo dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Mirando a Jesús, nosotros podemos satisfacer los requerimientos de la ley. Solo mirando a Jesús. Sin Cristo, estamos sentenciados a muerte. Por eso que un siervo de Dios dijo estas palabras, porque se fija su majestad en este siervo suyo, si soy como un perro muerto. Estas palabras habló Mefiboset. Se consideró como un perro muerto. ¿Por qué? Porque mirando a la ley se vio su incapacidad, se vio su imposibilidad. También nosotros, si miramos a esa ley santa, miramos sus requerimientos, solo estamos sentenciados. No tenemos nada que darle. Somos como un perro muerto. De allí que el salmista David
escribe en el capítulo 31, 12, como un muerto soy, olvidado, sin ser recordado, soy semejante a un vaso roto. En el momento de las dificultades que este siervo de Dios estaba pasando, solo se vio condenado y dijo, muerto soy. ¿Qué decimos nosotros? Sigue diciendo, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos iguales en la balanza, serán menos que nada. Si nos ponen en una balanza, somos menos que nada. Porque tú dices, yo soy rico. Tal vez haber conocido la palabra, por tener la verdad, nos orgullecemos. Pero mire lo que dice el siervo del Señor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable y pobre, ciego y desnudo. ¿Qué de bueno tenemos nosotros para darle al Señor? Querido amigo, querido hermano, ¿qué podemos nosotros decirle al Señor? Somos pobres, ciegos, desnudos. No tenemos nada que darle. Ante la ley estamos tan lejos, desechados de la presencia del Señor. Y sigue diciendo más. La sierva del Señor dice, el conocimiento de las demandas de la ley aplastaría hasta los últimos rayos de esperanza del alma si no hubiese sido dado un Salvador para el hombre, si no fuera el amor de Dios. Por eso que de allí la palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo para que su Hijo viviera una vida santa y desarrollara un carácter perfecto, para que todos nosotros hoy tengamos la esperanza de la vida eterna. Gracias a Jesús que se ofreció en nuestro favor. Obreros Evangélicos, la página 169 dice, el enemigo de Dios y de los hombres no quiere esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habrá perdido su poder sobre ella. Hay alguien que está luchando. Hay alguien que no quiere que conozcas los requerimientos de la ley. Y eso se llama Satanás. Él no le conviene, porque el día que tú descubras estas verdades, tendrás que dejarlo. Y él se siente que ha perdido. Y perder, él no quiere perder. Queridos hermanos, el diablo es uno que es el enemigo de Dios y el enemigo del hombre. Y no quiere que nadie conozca las verdades. Quiere que todos nos perdamos. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe su carta, 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios del cielo. Siempre hay alguien que interrumpe la mente de los seres humanos para encaminarlo por el error y no descubra las verdades. Pero sin embargo, la hermana Huay dice lo siguiente: el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro, para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. ¿Cuál es el mensaje que va a terminar este mundo? Es la gloria del Señor.
es la justicia de Dios que tendrá que ser presentado de un extremo al otro. Así es que, querido amigo, querido hermano, te invito para que aceptes a Cristo como tu Salvador. En Él está la solución. Él te saca de la muerte y te ofrece la vida. Que Dios te bendiga.